¿Les tienen miedo a la cirugía? ¿Yo? Los pacientes. Sí, le tienen miedo. Le tienen miedo. ¿Cuáles son las características de esta cirugía? O sea, de hecho, someterte a cualquier cirugía es estresante, ¿no? O sea, yo no creo que haya nadie que no le tenga miedo. Yo como médico le tengo miedo a la cirugía. Si yo les digo hiperplasia prostática benigna, quizás este nombre científico no les diga mucho, pero si les digo agrandamiento de la próstata, son términos con los que estamos más relacionados y más familiarizados. ¿Cuán importante es la prevención, derribar mitos, conocer para perder el miedo y empezar a buscar un diagnóstico temprano para poder prevenir complicaciones en la salud? Hoy vamos a hablar de esta enfermedad que afecta a los hombres, sobre todo de la tercera edad. Y nos acompaña en Charlas que Sana el doctor Esteban Ávila. Él es urólogo de área médica. Doctor, bienvenido a este espacio. Gracias por su tiempo para hablar de esta enfermedad que afecta a los hombres y sobre la cual hay muchos mitos, hay muchos miedos y mucho desconocimiento también. Correcto. Sí. Buen día. Gracias por la invitación. Es un gusto para mí formar parte de este podcast. Comencemos definiendo qué es la hiperplasia prostática benigna. Bueno, la hiperplasia prostática benigna es el crecimiento celular de la próstata, ¿ya? La próstata tiene varias zonas y hay una zona que está abrazando la uretra, que es el conducto por el que orina el varón, que suele ser la que se afecta por esta enfermedad. O sea, las células aumentan su número y obviamente la glándula aumenta su volumen, ¿ya? Es un tumor benigno de la próstata en términos sencillos. ¿En un 100% es benigno? La hiperplasia, sí, 100% es benigna. ¿Y cuál es la función de la próstata en el organismo? La próstata, dentro de sus funciones, es generar un líquido nutritivo para el esperma prácticamente, ¿no? Es la que crea el semen y desarrolla también el PSA, que es una enzima que lo que hace es diluir el coágulo seminal una vez que ha sido expulsado. Entonces, tiene más que nada una función nutritiva, ¿no? Para el esperma. ¿A partir de qué edad los hombres pueden presentar este agrandamiento de la próstata? Sabemos que decir inflamación no es correcto. ¿Y cuáles son los cuidados que se deben tomar? Bueno, la edad de aparición de esta enfermedad empieza a partir de los 40 años. Hay casos muy aislados que son más precoces, ¿no? Algunos pacientes empiezan antes, pero es muy, muy raro. Pero sí, 40 años a partir es cuando la próstata empieza a agrandarse. Ver problemas no suele ser frecuente a los 40 años, generalmente aparecen 45, 50 años, ¿no? Es una enfermedad que progresa a medida que el paciente envejece. ¿Y tiene síntomas? ¿Presenta síntomas? Presenta síntomas. De inicio no, cuando el agrandamiento es muy leve, no los presenta, pero sí presenta síntomas y los síntomas son obstructivos. O sea, la compresión de la glándula crecida sobre la uretra hace que el paciente orine más seguido, en volúmenes más pequeños, se levante de noche a hacer pipí varias veces, que tenga que pujar un poco para hacer pis, o que el chorro urinario ya no tenga la misma fuerza que antes. Ese es el primer síntoma en realidad, ¿no? Que ellos sienten que el chorro urinario no es igual que muchos años atrás. Pero muchas veces no son síntomas perceptibles por el paciente, porque vienen de manera tan paulatina y tan crónica que cuando el paciente ya está realmente deteriorado es cuando busca ayuda, ¿no? Y ese es un problema que tenemos, especialmente en los países, digamos, como Bolivia o Latinoamérica, donde por falta de cultura, como dijiste al principio, el paciente no acude a tiempo a sus controles. Ahora, ¿qué puede provocar? ¿Cuáles son las consecuencias o las afectaciones en otras funciones del organismo el agrandamiento de la próstata? Bueno, el agrandamiento benigno lo primero que causa es una obstrucción a nivel de la vejiga. Entonces la vejiga deja de funcionar adecuadamente. Esto conlleva que si esto se intensifica y la obstrucción es muy severa, esa vejiga se acomoda, empieza a crecer el músculo vesical, pierde capacidad y se vuelve una vejiga hipertónica, o sea que está todo el tiempo contraída y que no aguanta mucho orinita, pero el paciente va seguido a orinar, ¿ya? Y se engrosa el músculo detrusor, se llama el músculo de la vejiga, y esto hace que no funcione adecuadamente y no se vacía adecuadamente.
En casos muy severos, donde esa vejiga directamente no vacía orina o vacía muy poco, el que se afecta es el riñón. Y el que más tenemos que cuidar aquí es el riñón justamente, ¿no? ¿Por qué? Porque ese riñón sigue orinando, sigue produciendo orina, pero no tiene a dónde meterla porque esa vejiga está llena, ¿sí? Entonces el riñón empieza a dilatarse, a llenarse de orina. Eso se llama hidronefrosis. Esos son casos bien ya muy severos. Otra causa es que la orina retenida puede producir infecciones urinarias y puede producir piedras. Entonces no es infrecuente ver pacientes en próstatas grandes con piedras en su vejiga. Ahora, ¿y este proceso, cuánto tiempo toma en deteriorarse y llegar a afectar otros órganos como el riñón? Esto es crónico, o sea, decirte una fecha exacta es difícil, ¿no? Pero por lo menos son pacientes que tienen problemas 2, 3 años. Hasta llegar al deterioro y la afectación del riñón. Correcto. Ahora, doctor, ¿cuáles son las formas, los estudios, los exámenes que pueden detectar una hiperplasia prostática benigna? Bueno, en el pasado lo único que teníamos disponible era un tacto rectal y la clínica, ¿no? Pero gracias a Dios con los estudios de imagen, que son la ecografía, en primer lugar, podemos tener un estimado del volumen prostático. Aparte, siempre el paciente que va al consultorio tiene que tener un PSA. El PSA es un marcador, no es un marcador tumoral propiamente dicho, pero es un laboratorio que te muestra la salud prostática, ¿no? Está más usado para ver el cáncer de próstata, pero es importante que un paciente que va por una hiperplasia tenga un PSA, porque las dos enfermedades pueden estar juntas, ¿ya? Tiene que tener un examen de orina para descartar infecciones, porque la infección urinaria puede producir síntomas parecidos a la próstata, sin ser necesariamente la próstata, ¿sí? Tiene que tener algunos estudios de sangre, como función renal, ¿ya? Que es una urea y creatinina, y en casos necesarios se pide un hemograma y bueno, por la edad solemos pedir perfil lipídico, le hacemos una batería de estudios, ¿no? Pero ahora, lo básico es un examen de orina y un PSA y una ecografía. Claro, ahora usted acaba de mencionar el método de detección a través del tacto rectal, que es uno de los grandes obstáculos, quizá por falta de información, que tienen los varones para asistir a un médico, a un urólogo, al control de próstata. ¿En qué momento y después de qué condiciones se llega a practicar ese examen? Bueno, el tacto rectal sigue recomendado en las guías clínicas como parte inicial del diagnóstico, pero hay varios estudios que han demostrado que su especificidad, o sea, su confiabilidad no es muy alta. Entonces, cada vez se está haciendo menos, ¿ya? Yo creo que depende un poco de escuela, pero sí te lo recomiendo. Ahora, no es que uno llegue al consultorio y el urólogo te pone directo a la camilla para hacerte un tacto. Primero hay que hacer los estudios. Por si yo le hago a un paciente el tacto y después le pido un PSA, ese PSA puede salir un poco alterado solo por la manipulación prostática, ¿no? Entonces, siempre hay que tener una evaluación inicial. Yo, personalmente, no soy pro tacto. Lo he hecho y lo hago, pero trato de seleccionar los pacientes que van al tacto. Por ejemplo, que tengan un PSA elevado, que tenga alguna sintomatología que me haga sospechar que ese paciente puede tener un cáncer, ¿no? O que necesite una estimación del volumen de la próstata. Pero en realidad, eso del volumen de la próstata con tacto se lo ve mejor en ecografía, por ejemplo. No es algo que yo haría de rutina para ver el volumen prostático, pero sí, si hay sospecha de cáncer, tienes que hacerlo. Es decir, ese examen, el tacto rectal, no es el común, no es lo que primero se hace cuando llega un paciente al consultorio. Pero sí es bien común y está totalmente recomendado. Yo sé que ese es el miedo del paciente, ¿no? Pero tiene que aprender la población de que es mejor un tactito a que te comas un cáncer, por ejemplo, ¿no? Ahora, ¿cuál es la relación que existe entre el agrandamiento de la próstata y el cáncer? No hay mucha relación entre una y otra, son enfermedades totalmente distintas, pero pueden venir juntas. O sea, un paciente con hiperplasia puede tener cáncer. El cáncer se suele desarrollar en la periferia de la próstata, en la zona de la cápsula. Mientras que la hiperplasia se desarrolla en la zona de transición, que es la zona que abraza la uretra. No hay relación entre una y otra, o sea, que tenga hiperplasia no me va a dar más riesgo que tener cáncer, ¿sí? Pero
suelen estar juntas, o sea, suelen venir juntas. Un paciente con cáncer puede tener hiperplasia. Que se aplican dependiendo uno de la edad y de la gravedad de la enfermedad, del agrandamiento de la próstata según el paciente. Bueno, me olvidé comentarte que aparte de los estudios de imagen y los laboratorios, es siempre importante hacer una flujometría. La flujometría es un estudio en el que el paciente orina en una taza que tiene una balanza digital y te mide la calidad del flujo urinario. Entonces, eso nos da mucha idea de cómo lo vamos a manejar ese paciente, ¿sí? Cada paciente se maneja distinto y mucho depende del volumen prostático y de la respuesta del paciente al tratamiento. Entonces, yo mayormente abordo al paciente haciéndole una flujo, haciéndole la ecografía, los laboratorios, y parto de ahí. Digamos que tiene una flujo un poco obstructiva, puedo medicarlo primero. Y en 3 meses le hago un control y le hago una nueva flujometría. Si esa flujometría mejora el flujo, entonces ese paciente probablemente es candidato a medicación, ¿sí? Pero si esa flujometría en 3 meses no me muestra un cambio importante en sus valores, entonces lo mejor es a veces ofrecerle directo cirugía, y la cirugía es para prevenir los daños posteriores a la vejiga. Hay que aclarar de que un paciente operado por hiperplasia tiene que seguir haciendo controles por cáncer, porque no te cura el cáncer la cirugía hiperplasia, porque no sacas toda la próstata, sacas solo la parte hiperplástica. Entonces, todo paciente mayor de 50 años debe ir al urólogo prácticamente hasta sus 80 años. ¿En qué momento dejo de hacer controles? Cuando el paciente tiene menos de 10 años de expectativa de vida, o sea, tiene alguna enfermedad aparte que pueda condicionar que no valga la pena hacerle un control por cáncer, o cuando son pacientes ya mayores de 80 años que no se van a beneficiar de encontrarles un cáncer a esa edad. ¿Es inevitable la cirugía para los adultos mayores? ¿Para hiperplasia? Para hiperplasia. No, en realidad 25% de los pacientes acaban operados. En el pasado era al revés, porque no había las medicaciones que tenemos ahora. Ahora, ¿cuál es su percepción? ¿Les tienen miedo a la cirugía? ¿Yo? Los pacientes. Sí, le tienen miedo. Le tienen miedo. ¿Cuáles son las características de esta cirugía? O sea, de hecho, someterte a cualquier cirugía es estresante, ¿no? O sea, yo no creo que haya nadie que no le tenga miedo. Yo como médico le tengo miedo a la cirugía. Sí, pero en el tema de la pero próstata, en el tema de la próstata tiene peor, sus es adicionales, peor, sí. ¿no? Y no es un tema de entrar a quirófano solamente, es un tema que el paciente tiene temor de que quede, por ejemplo, impotente posteriormente a la cirugía o que quede incontinente. Más que la incontinencia les molesta la idea de poder quedar impotentes, ¿no? Y el otro asunto es que hay mucha cultura, porque antes todos los pacientes entraban a cirugía, sea cáncer o no, porque no había PSA y se descubría la enfermedad después de la cirugía, que muchos pacientitos sometidos a esta cirugía se morían. Entonces tengo pacientes ya añositos, viejitos, que su miedo es ese: no, me operan y me voy a morir porque tengo mi amiguito que lo han operado y se ha muerto, ¿no? Y ya no es así, o sea, ya muchas cosas se han aclarado en base a esta enfermedad y hay que, yo creo, educar a la gente para que se anime nomás, porque hay cirugías que te pueden cambiar la vida. En Bolivia, por ejemplo, ¿cuáles son los equipos, las técnicas que se utilizan para este tipo de cirugías? O sea, hay N técnicas para operar próstata y cada vez las menos invasivas son las más promocionadas. Prácticamente ya en el mundo moderno no se corta al paciente, no se lo abre, ¿no? Que es una cirugía que me encanta hacer porque es muy bonita, pero tenemos técnicas mucho menos invasivas. Ya no hay riesgo de sangrado excesivo, porque ese es uno de los riesgos en anteriores métodos, ¿no? Correcto. Ya se ha eliminado ese riesgo. Prácticamente, ¿no? O sea, el riesgo es muy mínimo. Actualmente, por ejemplo, en la Clínica Las Américas hay un láser de 150 watts con el que hacemos la enucleación prostática con láser de Olmio. Y esto lo que hace es remover la próstata, o sea, el tejido hiperplásico, como si fuera una cirugía abierta. Pero en realidad estás trabajando por endoscopía. Y esto nos da la ventaja de hacer esto, la tecnología que tenemos ahora, la calidad de imagen, ¿no? La iluminación cuando estás operando. Entonces, esto da una seguridad impresionante. También hay técnicas robóticas que están haciendo en el Brasil, por ejemplo, donde se hace la cirugía por un robot, ¿sí? O laparoscópica incluso. La laparoscópica creo que es la menos indicada para hiperplasia. Para cáncer sí es buena, pero para hiperplasia no tanto. Pero tenemos un montón de opciones. Hay el Rezum, que es con vapor de agua.
tienes ablación con microondas. ¿Y la técnica se elige en función a la condición del paciente? Y a su preferencia. Hay el Urolift, que son como unas grampas que te abren el conducto, pero ahorita la más efectiva es el Olmio, ¿ya? ¿Por qué el paciente escoge una u otra técnica? En primer lugar, tenemos que ver la disponibilidad de los aparatos, ¿no? Pero en segundo lugar, algunos efectos adversos posteriores a la cirugía. Por ejemplo, la mayoría de los pacientes que se operan con la enucleación o con la cirugía abierta tienen eyaculación retrógrada. O sea, tienen relaciones sexuales, llegan al clímax, pero no eyaculan hacia afuera. Y eso es porque eyaculan hacia la vejiga y eso los incomoda. Entonces, muchos urólogos, para evitar eso, les ofrecen otras opciones terapéuticas, ¿no? Pero en realidad, tienes un abanico de opciones. Ahora, aquí en Bolivia tenemos Resum, tenemos láser, tenemos bipolar, que es una resección transuretral con bipolar. Hay varias opciones en Bolivia. Y esas son opciones avanzadas ya de la ciencia y la tecnología. Claro, son las últimas, sí. Ahora, doctor, ¿cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son, cómo es el proceso de recuperación del paciente después de una cirugía? Si es una cirugía abierta, el paciente está con sonda unos 7 días. De 5 a 7 días. Pero esa técnica se ocupa menos ya, ¿no? Es la que menos se ocupa, sí. Depende de dónde trabajes, ¿no? Por ejemplo, yo trabajo en un hospital público y no tienes la tecnología, próstatas muy grandes, ni modo, ¿no? O sea, yo he hecho varias cirugías abiertas. Y si el sangrado es bajo, porque hay técnicas también para evitar sangrado, hay medicaciones y hay algunas mañas que puedes usar en la cirugía para disminuir el sangrado. En general, un paciente operado de próstata, sea abierto o endoscópico, tiene que tener un control o un cuidado durante unos 2 meses, ¿ya? Por cualquier técnica. El resultado a largo plazo es exactamente igual en cualquiera de las técnicas. La diferencia es que la abierta es un poco más cruenta, el sangrado inmediato y el posquirúrgico inmediato es mucho más antipático, ¿no? Entonces el paciente está con lavados, a veces se tranca con coagulitos y esas cosas. Mientras que las endoscópicas reduces el riesgo. Si la haces con láser, el sangrado es virtualmente cero, ¿no? Pero igual ese paciente tiene que cuidarse, porque el lecho operado es como una caracha, es como una llaga. Entonces el paciente hace esfuerzo, tiene relaciones, pasa que puedes sangrar esa próstata y sangra y no la paras, ¿me entienden? Entonces ese es el asunto. Pero si comparas una abierta con una endoscópica, el paciente con una endoscópica está entre 2 a 3 días máximo con la sonda y con la abierta está 1 semana, tiene una herida que hay que curar, tiene un drenaje que hay que sacarlo a 2 días, o sea, tiene sus cositas que obviamente es mejor evitar, ¿no? Ahora, durante esos 2 meses aproximadamente que dura la recuperación, ¿qué puede presentar el paciente? ¿Incontinencia urinaria quizás? Sí, ¿Sí? Sí, es una Pero de las eso va a principales. Eso suele pasar, pero suele pasar y depende mucho del paciente. Hay pacientes que salen sin incontinencia y otros que tienen incontinencia hasta 1 año, ¿sí? Pero mayormente a las 2 semanas el paciente empieza a mejorar. Y para ayudarlo un poco hay algunas medicaciones que usamos. Yo uso algún antiespasmódico vesical en algunos casos donde ayuda a que la vejiguita se acomode. Ese es un tema que cuando el paciente está obstruido mucho tiempo, el esfínter no está funcionando porque la próstata es la que funciona de esfínter. Entonces uno saca esa próstata obstructiva y ese esfínter está flojo, ¿no? Entonces hay que darle un tiempo a que recupere su función. Es por eso que produce la incontinencia inmediata. Pero no es una complicación a largo plazo. Y después de esos 2 meses, el paciente vuelve completamente a la normalidad. Completamente te puedo decir que no, pero mejora su calidad de vida un 80%. Además que depende en qué momento lo operas. Si tú operas a un paciente precozmente, probablemente evites que él tenga este tipo de complicaciones. Entonces lo ideal es ver la edad del paciente, el volumen de su próstata, y el engrosamiento de la vejiga, eso se ve por ecografía, ¿no? Entonces, si tiene una vejiga que está ya empezándose a engrosar, es mejor que le ofrezca cirugía precoz a mantenerlo medicado, porque eventualmente el medicamento va a fallar y el paciente empieza a envejecer y cuando necesite cirugía, tal vez esté muy viejito para someterse a la cirugía y aumentamos riesgo. Entonces, si tomas esos parámetros, a veces la cirugía precoz es una opción, pero cada paciente debe ser evaluado individualmente. Ahora, ¿el estilo de vida de un paciente influye en esta enfermedad? ¿Hay algo que se pueda hacer para prevenir? Lamentablemente no hay nada demostrado de que haya prevención. Lo que se hace es detección precoz.
había muchos mitos acerca de que la vida promiscua y el sexo y qué sé yo producían hiperplasia, producían cáncer. Y se ha demostrado que es al revés, te cuento. O sea, se ha demostrado más bien que muchas eyaculaciones al mes previenen el cáncer. Estoy hablando de cáncer, ¿no? Pero de la hiperplasia viene siendo más o menos lo mismo. O sea, no hay una relación entre tu estilo de vida y el desarrollo de la enfermedad. En realidad no se sabe por qué algunos pacientes desarrollan más hiperplasia y otros no. Pero tiene que ver un poco con la testosterona. O sea, la testosterona es la hormona que alimenta a la próstata, ¿sí? Y por eso, aparentemente, algunas razas, como la raza negra, tienen mayor incidencia de estas patologías porque suelen tener más testosterona. Pero tampoco es algo que esté totalmente dilucidado. O sea, es un poco complejo porque no se sabe exactamente el mecanismo de producción de la enfermedad. Pero hay una teoría que va sobre los receptores de testosterona en la próstata. Ahora, nosotros comenzamos este espacio hablando de la importancia de tener información y de cuánto afecta o cuán condicionados estamos por nuestra cultura, ¿no? De pensar de que ir al control con el urólogo, en el caso de los varones, va a generar un procedimiento incómodo e invasivo. Pero eso es solamente de nuestra cultura, es decir, solo pasa en Bolivia con el temor que tienen los hombres frente a este examen. ¿Qué pasa en Latinoamérica? ¿Qué pasa en el mundo, en Europa, en Asia? En realidad, el latino es pues indisciplinado, ¿no? No es solo de Bolivia. Recién hemos estado en un curso que vienen unos argentinos, nos cuentan que en Buenos Aires pasa lo mismo. O sea, es un tema cultural del latino, ¿no? Que no le gusta ir al control o que se siente cómodo aunque orine 100 veces en la noche, aunque esté trancado. O sea, se van a acostumbrar a ese tipo de vida y siguen bebiendo, siguen en churrascos y no cuidan mucho su salud o siguen gordos, ¿no? Porque la obesidad también es un factor importante, ¿no? Entonces, hay un poco de indisciplina en lo que es Latinoamérica. No tanto en Europa, Estados Unidos, son países donde la gente pues es mucho más disciplinada. De hecho, los gringos, es difícil que veas un gringo que opera una próstata gigantesca porque mayormente se operan precozmente o hacen tratamientos antes, ¿no? Pero en Latinoamérica ese es un problema que tenemos de salud. Y además que el acceso a la salud en toda Latinoamérica es un poquito precario, ¿no? A la salud pública, ¿no? Eso también pasa en Bolivia, pasa en todos lados. Entonces, la gente, claro, no hace cola para ir al médico, ¿no? Quiere todo fácil. También yo creo que hay un tema cultural ahí importante. Bueno, y toma de conciencia, ¿no? E informarse acerca de las enfermedades que conforme avanzamos en edad pueden afectarnos. Yo le voy a pedir, ya para ir cerrando este espacio, que pueda emitir dos mensajes. Uno, de hombre a hombres que nos están siguiendo en este podcast, y el segundo, de médico a pacientes hombres que deben cumplir con sus chequeos anuales para poder tener un diagnóstico a tiempo. Bueno, en primer lugar, como hombre, yo les digo que es importante llevar un control adecuado de su salud, no solo de la próstata, sino de su salud en general. Pero la próstata viene a ser un tema importante dentro de nuestra vida, no solo urinaria, sino incluso sexual. La mayoría de los pacientes reciben un gran beneficio en su vida sexual después de una cirugía o después de un tratamiento prostático, ¿sí? Otro tema es que como médico, yo los invito a que saquen una consulta con su urólogo de preferencia. Yo estoy en área médica y podamos desde jóvenes, porque lo ideal es hacer prevención de la salud, podamos hacer estudios y evaluar su salud urinaria, urológica y en general. Muchas gracias, doctor. El mensaje ha quedado claro. A partir de los 40 años, una vez al año, el chequeo de la próstata para evitar complicaciones mayores. Gracias por habernos acompañado en este espacio que busca generar información, generar conciencia sobre la importancia de cuidar nuestra salud, sobre todo en la etapa de prevención.